Les bendiga. Saludo para toda la iglesia. También hay 26 visitas con nosotros, a quienes damos la bienvenida en esta mañana. Y damos gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos ha concedido. Bueno, vamos a hablar esta mañana sobre la misión, porque es un día misionero. Y vamos a hablar de algunas experiencias que se viven al hacer misión y al convertirse al Señor. Para ello vamos a tomar un texto inicial en el Evangelio escrito por Marcos, capítulo 5, verso 18 al 20. Vamos a leer Marcos 5, 18 al 20. Para mirar allí la experiencia de un hombre que se convirtió al Señor y al estar convertido le fue encargada la misión de ir a hablar a su familia. Cuando una persona se convierte al Señor, y no a todos les ocurre la misma experiencia, pero a muchos nos ocurrió y les ocurre una experiencia que se vive con la familia. Y de eso voy a hablar en este día. Hoy que se habla de las misiones, ya cuando termine el mensaje usted verá qué título le pone. Puede ser Mi conversión y mi familia, puede ser Vete a los tuyos, cualquiera. Leamos estos versículos. Todos juntos, dice: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Vamos a orar en este momento para pedir a Dios que Dios sea bendiciéndonos en esta mañana. Todos vamos a tener una reflexión sobre esa importante experiencia que se vive, cómo la vivieron algunos en los tiempos de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu presencia, Señor, aquí con nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos por tus bondades, por tus misericordias. Esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, que en este día esta palabra sea de gran bendición para todos los que hemos venido y asistido en esta escuela dominical. Bendíganos, Señor, y ayúdanos. Edifícanos, Señor, con tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dele gloria a Dios. Amén. Saludo también a todos los que nos ven a través de el internet, que nos están mirando por Facebook. Si alguien está escuchando, un saludo para todos. Bueno, vamos a ver la importancia, la trascendencia de esa expresión de Jesús a este hombre. Vete a tu casa, a los tuyos. Porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, necesariamente sucede algo, y rara vez una familia se convierte completa. Siempre se comienza o por un hijo o por los padres, o por el esposo, y la esposa queda todavía sin convertirse,
Entonces sucede algo dentro de la familia y es una experiencia que se vive y Jesús le está hablando a este hombre sobre esto. Este era un endemoniado a quien Jesús liberó y su familia no estaba cerca, pues este hombre estaba cautivo por los demonios y vivía lejos de su familia, lejos de la sociedad. Ahora, al convertirse al Señor, al tener esta experiencia de cambio que ha hecho Dios en él, Jesús consideró importante que él fuera a testificar a su familia. Cuando uno lee el relato, el hombre estaba tan gozoso que él se subió a la barca y dijo: yo me voy con Jesús, me voy con él, porque estaba muy contento y era una actitud normal, era normal y era buena, era bonita, ¿cierto? Irse con quien lo había liberado. Pero Jesús le dice: vete a tu casa. Porque aquí el hombre ya estaba vestido, estaba en su juicio cabal, estaba normal. Y él quería irse con Jesús. Dice: pues yo quiero aprender, quiero irme. Pero él le dice: vete a los tuyos, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Entonces, ese es el evangelismo básico. Es el evangelismo básico y personalizado. El que no necesita más sino una experiencia con Dios. Una experiencia de cambio. No hubo una capacitación. Venga, se le damos una capacitación que tiene que decir o no. Vaya y cuénteles. Cuénteles lo que Dios ha hecho en usted. La primera lección que encontramos aquí es que esa es la misión que puede hacer todo creyente. Toda persona que es salva puede hacer eso. No tiene que tener un entrenamiento para eso. Tiene una experiencia. A eso se referían los apóstoles en Mateo 4:20, en Hechos 4:20, cuando dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que nos ha pasado. Así que cada creyente tiene una experiencia. Tiene una experiencia que contar. Gloria a Dios. ¿Cuál es la suya? Seguramente que usted no fue liberado de un demonio, tal vez de hábitos, pecados, costumbres, pero igual ha sido libre por el Señor. Gloria a Dios. Bueno, algunos entonces encuentran una barrera. Y vamos a mirar Lucas 4, 22 al 24. Vamos a que lo pongan aquí para mirar. Hay que superar esas barreras que más que todo están dentro de nosotros. Dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿De quién decían esto? De Jesús. La gente decía esto. Leamos el otro. Él les dijo:
sin duda me diréis este refrán. Vea, es un refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Leamos el otro. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces algunos dicen, no, es que la gente, es que yo no puedo porque tiene que ser otro que venga de otra parte. Esta era un pensamiento de ellos, un refrán que tenían. Pero nosotros sí podemos evangelizar a nuestra familia. Sí podemos testificar a nuestros vecinos, a los que lo conocen a usted. Sin embargo, van a decir, ¿no es este el hijo de fulano? ¿No es este el carnicero que hemos conocido tanto tiempo de carnicero? ¿De dónde sacó eso? ¿No es este el panadero? Porque lo han conocido a usted como el vecino y dice ahora de dónde apareció con estas cosas. Lo mismo sucedió con Jesús. ¿No es este el hijo de José? Pero resulta que había algo especial en él. Había algo grande en él. Y en una persona que el Señor salva, transforma, Dios pone su espíritu en él. Hay algo grande, hay algo grande, hay algo diferente. Camina por la misma calle, vive en la misma cuadra, compra el mercado en el mismo lugar que compran los otros y todo, pero es una persona diferente, tiene algo. Dios ha tratado con él, ha hecho un cambio en su mentalidad. Cambio de mentalidad, de conciencia, cambio de sentir, tiene un espíritu nuevo. Entonces hay que estar consciente de eso porque es el primer obstáculo. ¿Me creerá mi mamá a mí? ¿Me creerá mi hermano? ¿Me creerán? Yo que fui tan malo con ellos. Entonces hay que testificar porque Dios es el que hace la obra. Gloria a Dios. Entonces podemos ganar a nuestra familia, la podemos ganar. Podemos ganar. En mi familia se convirtió, mi padre fue el primero que se convirtió de toda mi familia. Él fue el primero y él evangelizó a todos los que son creyentes hoy en la familia. Y muchos se convirtieron al Señor. Y se están convirtiendo todavía. Siempre se comienza por una persona. Entonces, ahora hablaba con una dama, ahí está. Ahora hablaba con ella. Y le estaba preguntando, y dice, no, yo no tengo familia creyente. Me invitó un hermano de acá de la iglesia y estoy acá. Y Dios comienza con una persona. Y ese puede ser el misionero ahí en esa familia. Entonces, Dios tiene grandes cosas que hacer. Entonces sí podemos hacer. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que nos dan a nosotros, nos fortalecen nuestro carácter para hacer esto. Ejemplos bíblicos de personas que quisieron que toda su familia sirviera al Señor. El ejemplo
de Josué con su familia, Josué 24:15. Vamos a verlo aquí para que ustedes lo lean y se den cuenta. Es un buen ejemplo de un hombre con su familia en medio de una generación de idolatría, generaciones no mejores que estas, generaciones también donde se tenían los ídolos y los dioses a quienes se rendía culto, como era Baal, y también había maldad como la hay hoy. Pero hay un hombre convencido por Dios, que dice, al final del texto, porque él es muy claro a la congregación y todo, y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa. Entonces la responsabilidad de una persona que se convierte al Señor, que comienza a presentar en la presencia de Dios a su familia, a orar por ellos, a presentarlos, a hablarles de la palabra, a darles buen testimonio. Esa decisión, dice, no, es que toda mi familia es inconversa, yo también me voy a escarriar. No, toda esa familia necesita creer en Cristo. Y usted, a quien Dios le habló y lo llamó y le dio ese sentir, usted es la luz ahí, usted es el misionero, usted es la persona que debe perseverar para ganarlos para Cristo el Señor. Alabanzas a Jesús. Hay otro ejemplo que a nosotros nos fortalece mucho, el tener esa fe, y uno se da cuenta, por ejemplo, Hebreos 11:7, el ejemplo de Noé. La forma como entraron al arca, no sé si usted se ha fijado. ¿Recuerda cómo entraron? ¿Quién entró primero? Entró primero él. Oye, es que era una familia. Pero la forma como entraron. ¿Lo quieren leer? Búsquenlo en Génesis 6. Cuando entraron, a ver, los bibliólogos, busquen en Biblia. Le dice, entra tú. Y el orden en que entraron tiene una enseñanza de alguien entra primero. Alguien entra primero. A pesar que todos el esfuerzo y ayudaron a construir el arca y todo, pero llegó el momento clave del asunto y era entrar. ¿Lo encontraron? 7:13. 7:13, miremos a ver qué la hermana Ariana dice. Vea, el orden en que entraron. ¿Quién entró primero? Alguien tiene que entrar primero y seguir, y los demás, ese día fue un día trascendental. Entraron al arca ese día.
Amigos y hermanos, aquellos que están viviendo esa experiencia de ser nuevos como creyentes dentro de su familia, las familias que están viniendo, algunos familiares de creyentes están viniendo a oír la palabra de Dios. Es una experiencia que se vive. Y vamos a ir aquí mirando algunas cosas hermosas que he organizado para que miremos cómo se dan unas experiencias bonitas. ¿Por qué debe suceder esto de que todos deben entrar? ¿Por qué no entra uno solo y luego se pone a orar por todos los otros y los otros no necesitan entrar? Todos necesitan entrar. Todos necesitan entrar. Los padres, los hijos necesitan entrar. De hecho, ustedes ven el trabajo que hace la iglesia con los niños. Aunque hay niños todavía en edades que no saben, no tienen la conciencia de pecador, están siendo instruidos. Para que cuando ellos tengan su conciencia sobre el bien y el mal y se desarrolle en ellos esa capacidad de percibir las cosas espirituales, puedan creer y puedan elegir servir al Señor. Ese es el trabajo que hace la iglesia. Algunos preguntan por ahí, ¿y ese niño cuando venga el Señor se va con él? No, eso ni siquiera pregunten eso. Los niños son del Señor. Los niños son del Señor. Él dijo, los niños son del reino de los cielos. Pero como ellos no se quedan así de 2 y 3 y 4 y 6 y 8 años o 9 años, sino que ellos crecen y llegan a una edad donde dice, donde ya tienen capacidad ellos de creer. Entonces debemos enseñarles, orientarlos, llevarlos. ¿Para qué? Para que ellos tengan los recursos espirituales para tomar una decisión. Amén. Vamos a leer Ezequiel 18:20, un texto que nos ayuda a comprender por qué todos. Vea, esta es la razón por la cual los hijos se deben convertir igual que los padres, y si los hijos se convierten primero, los hijos deben evangelizar a los padres. Porque dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Como nadie quiere que su familia se pierda, sino que su familia se salve. Si a usted le preguntaran, ¿toda su familia quiere que esté en el cielo? Claro. ¿Cierto? Entonces, ese es el propósito de Dios y debe ser el querer nuestro. Y en ese sentido debemos obrar. Con fe. Eso sí, con fe. Cuando digo con fe, ¿es con qué? El justo por la fe vivirá. ¿Una hora? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un año? Toda la vida. Por la fe vivirá. Muchos de nosotros no nos gusta la sala de espera, ¿cierto? Porque la sala de espera desespera. Pero la fe tiene una sala de espera. La fe tiene una sala de espera. Los que esperan a Jehová, ¿qué? Termínenlo. Tendrán nuevas fuerzas.
los que esperan. A veces nosotros confundimos fe con pedir. Y entonces a usted le parece que entre más pide, más fe tiene. Entre más pide, posiblemente tiene menos fe. Debe pedir lo conveniente y esperar lo suficiente. Gloria a Dios. ¿Está usted esperando por la conversión de un familiar? Levanten la mano los que están esperando por la conversión de un familiar. Bueno, todos. Excepto el hermano Jesús. Creo que el hermano Jesús sí no tiene familia. Le pregunté y me dijo que no, que era solito, ¿cierto? Que solo. Ah, no, usted me habló de una sobrina. Ah, entonces sí tiene. Vean, ni siquiera Jesús. Que el hermano Jesús me decía, no tengo familia, pero sí tiene una sobrina, sí tiene. Ahí tiene para orar por la sobrina. Entonces, esa es una experiencia que se vive en la misión. La misión evangelística. Y a veces, bueno, sí hablamos de eso, ¿cierto? Sí hablamos de eso a veces, pero no. Vamos a hablar un recurso importante. A ver, hablemos de un recurso. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Un recurso importante en el creyente para ganar a esos no creyentes que todavía están en la familia. A ver, un recurso que usted diga, esto me va a ayudar a convencerlos de que Jesucristo es el Salvador. Vamos a leer un versículo, hay muchos que hablan sobre esto, pero vamos a leer Santiago 3:13, que nos ayuda, es como una exhortación, un consejo que hacer. Vea, léanlo pues. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. ¿Ha tenido un cambio en su vida? ¿Es diferente? ¿Dios ha hecho algo en usted? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una de las cosas que la gente admira es el cambio que la persona tiene. Vamos a decir que se convierte un muchacho al Señor, de esos muchachos altivos con los papás, peleones, groseros, y el Señor lo toca y lo cambia, y ya los papás lo ven. Oiga, dices, pero este muchacho ha cambiado. Oiga, y él comienza a hablarle, no es que sentí al Señor. Es que viví la experiencia, fui a la iglesia, oí la palabra de Dios. Oré al Señor y vea que he sentido un cambio. ¿Qué van a pensar esos padres? ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está metido usted, hombre? Hasta se animan y vienen. Muchas personas se han convertido así. Ahora cuando se convierte el papá, a veces se convierte el papá primero. Un papá también tremendo en la casa. Pero Dios hace esa obra, esa transformación. Y todos comienzan a observarlo. Todavía no hemos hablado de los problemas que van a haber. Ahorita vamos a hablar de las cosas que pueden pasar. Pero nos estamos mirando cómo la buena conducta, ¿cierto? Una buena conducta es un recurso para ganar a la familia.
la buena conducta, tener una conducta cristiana. Eso va a ser importantísimo. Las personas a veces no se convierten enseguida, pero van a estar observando y dice, algo le pasó a este, algo le pasó a esta, porque es que no es el mismo. Hay personas, yo he oído testimonio de personas con vicios arraigados en su vida. Vicios, usted sabe que hay vicios que son esclavizantes. Esclavizan a la persona de tal manera que tiene que fumarse 2, 3 paquetes de esos, no, cigarrillos, puede ser cigarrillos, pero esclavizan a la gente de eso. Y le dicen, mire, eso tiene 100 sustancias que pueden ser cancerígenas. Pero a pesar que le digan eso, la persona no tiene la fuerza de voluntad para zafarse de eso. Pero de pronto, milagrosamente, porque Dios hace esos milagros, milagrosamente la gente le cree a Dios y Dios obra. Los cambia, los transforma y ya llegan a la casa con fastidio por ese vicio que tenían antes. Así es el poder del Evangelio para salvar. Poder de Dios, lo que no se logra con terapias o en centros de rehabilitación que duran por tanto tiempo, se puede lograr en un momento con Dios. Alabanzas a Jesús. Mire, hay que hacer el uso y el cumplimiento de los deberes. Uno de los deberes del creyente es permanecer. Vamos a mirar un versículo que nos ilustra un poquito esto, Hebreos 10:23. Es permanecer ante las pruebas, ante las dificultades, permanecer para que los demás vean que permanecemos. Dice la Biblia, mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No crea que en esos momentos de lucha, en la niñez espiritual, no vienen momentos en los que la persona siente desánimo. Pero dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin estar dudando, pensando, ¿será que sí, será que no? No, sino firmes para adelante. Ahora vamos a mirar 3 experiencias que están aquí en los evangelios. Y más exactamente, todas están en el Evangelio de Lucas. Experiencias que vivieron personas en el ministerio de Jesús y que hoy se pueden repetir. Vamos a mirar primeramente Lucas 9, 57 al 62. Un hombre admira a Jesús y quiere seguirle. Oiga, un hombre admira a Jesús y quiere seguirle. Pero posiblemente va a tener dificultades. Vamos a mirar. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor,
te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, y dijo a otro: sígueme. Aquí primero vimos uno muy entusiasmado a seguir a Jesús donde fuera. Pero Jesús le dijo: no te puedo ofrecer comodidades, porque yo soy un misionero y no tengo casa. No tengo casa. Vivo donde los amigos. Soy un misionero. Entonces, viene otro. Y este le dice, el anterior, y dijo a otro: sígueme. Este ya no es que le dice a Jesús que quiere seguirlo, sino es que Jesús le dice: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Sigamos. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, anuncia el reino de Dios. ¿Cómo les parece esta experiencia? Ya muchos estarán pensando: ay, ¿no puedo ir al entierro de mi papá? No, no se refiere a eso exactamente, sino que es un buen ejemplo para mirar cómo los sentimientos familiares en un momento tienen un papel importante en esa experiencia de la conversión y del trato a la familia y todo esto. Sigamos al otro. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es poner la mano en el arado? En ese momento, ¿qué era poner la mano en el arado? La experiencia. Arar la tierra y tenía que estar pendiente del sí, no, no solamente eso, sino que tenía que estar pendiente de todo lo que estaba haciendo. Entonces, ninguno que pone la mano y mira hacia atrás es apto. Entonces, bueno, aquí, ¿cuál era la experiencia? ¿Cuál es la lección que nos deja? Porque a veces hay una situación que dice: mire, usted que se mete al evangelio y le van a venir pruebas de todas partes. Eso no es verdad. A usted le van a caer enfermedades, a usted le va a caer esto, porque yo escuché personas y una vez una joven dijo: me voy a bautizar. Y dijo otro por allá: no sabe lo que le espera. Entonces se crea como una idea de que el evangelio es para cargar problemas. No. Está hablando de que debemos elegir seguir al Señor.
Y que en lugar de elegir a nuestra familia, elegir al Señor y que el Señor nos ayude a salvar a nuestra familia. Porque en el comienzo, vea lo que pasa. Vamos a ver el otro texto. Lucas 12, 49 al 53, vea. Otra experiencia que se puede vivir en la familia. Cuando alguien cree en Cristo, en la familia se suscita un conflicto normal, familiar normal. ¿Por qué? Porque hay luz y hay tinieblas. Entonces Jesús dice sobre esto: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. O sea, ¿qué se puede hacer si ya está el problema? Sigamos. Y ahora se pone él como ejemplo. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Sigamos. Está hablando de la muerte de él. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Sigamos. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2. Y 2 contra 3. Sigamos al otro. Creo que hasta la suegra está por ahí, vea. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Entonces alguien pudiera pensar, oiga, pero entonces, ¿cómo es esto? No, es porque el uno es creyente y el otro no es creyente. Y el creyente debe comprender a los que no son creyentes. Y hay que esperarlos y evangelizarlos y tener, o sea, estar conscientes de que hay un conflicto. Conflicto es un desacuerdo. ¿Por qué? Porque es la luz y las tinieblas. Llega una persona o 2 personas convertidas allí al seno de la familia. ¿Se convirtió papá y mamá o se convirtió papá y un hijo y los otros no son creyentes todavía? ¿Qué espera ahí? Entonces el uno dice yo voy para allá, el otro dice yo voy para allá y el otro. Entonces, pero ¿cuál es la sabiduría que deben tener los creyentes? Entonces saber que hay una misión que hacer. Hay una misión que realizar. ¿Cuáles son los recursos? ¿Qué recursos? A ver, ¿cuáles son los recursos? ¿Qué recursos vamos a usar? ¿Cómo? Les vamos a hablar. Vamos a tener fe. Vamos a tener una buena conducta delante de ellos. Sí, el buen testimonio, una buena conducta delante de Dios. Y vamos a permanecer. Hay personas que han ganado a su familia después de 5, 10, 15, 20 años. Han ganado a su familia. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, y yo creo que muchos de ustedes les ha pasado que se encontraban con un familiar o con un amigo, un conocido,
y le decían, ¿usted todavía está? ¿Sí le preguntaban alguna vez? ¿Ustedes todavía están? Y no, es que esto es para toda la vida, hay que estar toda la vida. Es hasta siempre. Y entonces ellos decían, ¿pero qué será eso? Porque algunos dijeron, le pongo 1 año. Oiga, algunos dijeron, le pongo 1 año para que esté ahí y se sale. Pero al ver que al año no se salió, que a los 2 años no se salió, que a los 5 no se salió, que a los 10 no se salió, entonces dicen, apenas hay una invitación para la iglesia, la gente dice, hombre, voy a ir. Voy a ir. A nosotros, mi papá llevó a un hermano de él, a un tío mío, que eran, porque nosotros éramos una familia muy católica, pero católica. Nosotros, todos. Y entonces, a nosotros nos tocó vivir unos momentos como parecidos a estos que dice la Biblia ahí. Mi abuela corrió con un palo a mi papá y le dijo, usted no viene aquí a cambiarme religión, le voy a dar con un palo. Duró meses y dijo, y no volvió a pisar las puertas de la casa. Y así era cosa, y duramos 2 años solos, mi papá y nosotros solos perseverando, y toda la familia burlándose de nosotros. Era burla. Como aquí se pronuncia a veces la palabra aleluya. Decíamos. Entonces ellos decían, ¿cómo es que jálele la caulla? Burlándose de nosotros. Y se burlaron 2 años. A los 2 años, Dios comenzó a obrar en la familia. Comenzó a obrar en la familia. Y un viernes de esos que llaman de la Semana Santa, había un culto de especiales. Y entonces mi papá se llevó al hermano. Cosa que Dios quebranta a la gente para que lo escuche. El tío estaba bien y de pronto le cayó algo en una pierna que no podía caminar. No sabe dónde salió el dolor. Entonces dice, bueno, hay que llevarlo al culto. Al otro tío también le cayó una enfermedad que le dijeron que dentro de 1 millón de personas le daba a 1. Y entonces, ese día mi papá le dijo, bueno, pues vamos que el Señor es sanador. Y les estoy diciendo esto para que vean que los evangelistas más cercanos que tenemos es la familia. Y se fueron ese día cojeando como fue, allá se sentaron. Me recuerdo el predicador que predicó ese día y predicó sobre el Calvario. Eso fue por el año 68. Tengo buena memoria, ¿no? Predicó sobre el Calvario. El Calvario. Y ese día hicieron oración. Ese día se entregó uno de los tíos. Y el otro se volvió para la casa con mi papá y le decía, porque él le ha dicho, vea, yo voy a ir, pero yo no me voy a meter a eso. A mí no me van a meter en eso. Pero cuando él volvió ya iba pensando. Iba más escuchando que diciendo. Y toda esa familia se convirtió. Entonces la esposa de él dijo, vea, a mí sí no me convencen. A mí no, dijo ella. Fuimos a hacer el primer culto allá. Fuimos, pues yo acompañaba porque yo era un muchacho. Fueron a hacer el primer culto y entonces ella dijo, él se escondió detrás de una puerta, pero ya escuchaba. Esa es la experiencia que se vive en la familia. Y ella dijo, a mí sí no.
Vea, primera vez que hoy que estábamos haciendo allá el culto y el Espíritu Santo se derramó y a la que la tomó fue a ella. A ella. Aleluya. Ella hoy vive todavía, tiene 91 años. Ella vive todavía hoy. Tiene 91 años. Y es esposa de un pastor y es mamá de un pastor. Y todos los hijos son convertidos. Así que, hermanos, hay que tener fe. Fe. Esa reunión familiar que se hace allá, Dios puede tratar. Dios no tiene límite. En la agenda de Él no tiene límite. Nosotros tenemos una agenda, pero la agenda de Dios es muy amplia. Así que, hermanos, yo los animo a que hagan misión en la familia. ¿Cómo le ponemos el título al texto? Póngale el título a ver, para que usted lo recuerde. Fíjese usted que Lucas también relata 14, 25 al 27. Esta es una multitud admira a Jesús. ...14, 25 al 27... dice: grandes multitudes iban con él. Vea, porque a ver, estas cosas hay veces que hay que explicarlas para que las entienda la gente. Si no las explica, hay gente que hasta ni entra al evangelio, que dice: ¿cómo así que yo tengo que odiar a mi mamá? Vea, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que lleva su cruz y viene en pos de mí, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, algunas personas leen esto y dicen: pero ¿cómo es eso que uno tiene que...? No, lo que está hablando es de esa situación que se presenta. O sea, la mamá le dice: si usted no deja eso, no será más mi hijo. Y entonces tiene que escoger entre la mamá y Dios. Oiga, entonces dice: ¿ser hijo de Dios o ser hijo de mi mamá? Entonces el creyente sabio dice: bueno, no importa que no me entiendan, no importa. Ella sigue siendo mi mamá, él sigue siendo mi papá, pero yo por ahora sigo con mi Dios. Pero voy a estar orando por ellos para que se conviertan al Señor. Entonces quería hablarles hoy sobre esto, la misión dentro de mi familia. Amén. Vamos a estar de pie.